Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar utilizando el legendario Alstor, esta alternativa al App Store que te va a permitir estar instalando las aplicaciones que tú quieras en tu dispositivo. Lo que vamos a hacer a continuación es estar ingresando a la página web oficial de Alstor, pero antes de estarlo bajando para cualquiera de nuestros sistemas operativos, vamos a venir acá a la parte superior al FAQ, donde van a estar apareciendo ahora las instrucciones para estarlo instalando de la manera más simple, ya sea en cualquiera de estos dos sistemas operativos. Si es que ingresamos primeramente al de Windows, nos van a estar apareciendo acá los enlaces necesarios para tener la última versión de iTunes. Recuerda que no tiene que ser la versión que se baja de la tienda de Microsoft, tal como nos están diciendo acá, así que si tu Windows es de 64 bits, pinchas en este enlace, que es la mayoría de los computadores al día de hoy, y si es de 32 bits, tienes que estar pinchando en este enlace. Una vez que tú lo toques, va a empezar a bajar allí la última versión. Y por último, tienes que estar bajando también iCloud para Windows. Simplemente tocas en este enlace y también va a empezar a realizar la descarga de este programa. Una vez que tengamos ambos descargados, vamos a proceder a su instalación. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Esperamos a que termine de cargar esta barra de progreso y luego, cuando siga la instalación de iTunes, simplemente vamos a esperar a que todo esto finalice. Una vez que termine, vamos a estar presionando acá en el botón de finalizar y vamos a continuar ahora con iCloud para Windows. Lo mismo, le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos allí como administrador. Esperamos allí a que termine toda la instalación de esta herramienta y una vez que acabe, presionamos acá en el botón de finalizar. Es muy importante, como la recomendación que nos da acá, de estar reiniciando el computador, y sí, tienes que tocar ahí en reiniciar, si no van a surgir errores en todo este proceso. Ahora, si llegas a marcar que no y quieres hacer otra cosa en el computador, luego haces el reinicio manual viniendo acá al icono de Windows y vienes acá a la opción para estarlo reiniciando. Una vez que volvamos, nos va a estar apareciendo automáticamente esta ventana de iCloud. Si es que a ti no te llega a aparecer, simplemente vienes acá al buscador y estás escribiendo iCloud para estar abriendo ahí tú mismo como administrador. Una vez que estemos acá, vamos a iniciar sesión con nuestro Apple ID. Como esta herramienta es de Apple, lo podemos hacer con toda tranquilidad, así que le damos acá en iniciar sesión. Ahora, si tu Apple ID está protegido con el doble factor de autenticación, te lo va a estar pidiendo en este momento. Tú simplemente lo agregas y presionas luego allí en continuar. Una vez que ya estemos logueados, acá tú puedes estar minimizando o cerrando la ventana, pero es importante que se encuentre abierto acá en la barra de tareas. Tienes que tener ahí iCloud abierto para que esté funcionando Alstor. Lo que vamos a hacer a continuación es estar abriendo iTunes y teniendo conectado nuestro dispositivo al computador vía cable USB, vamos a estar ingresando a este icono de un teléfono chiquitito. Acá tú puedes ver que se encuentra en iOS 16 este equipo y tenemos que estar bajando hasta estas configuraciones y tenemos que marcar esta que dice sincronizar con este iPhone vía Wi-Fi. Muy importante esta opción. Luego presionamos en el botón de aplicar y presionamos después aquí en OK. Ahora vamos a minimizar o estar cerrando la ventana de iTunes. Luego vamos a volver acá a nuestro navegador para estar descargando Alstor, que funciona desde Windows 10 para arriba. Si tú estás en una versión inferior, te recomiendo que estés ocupando otro programa que hace esto mismo, que se llama SiteDoddly, y el tutorial va a estar en la descripción de este video. Así que ahora tocamos acá en el botón de Windows y esperamos a que termine esta descarga. No te preocupes porque pesan menos de 7 megas, así que vamos a volver acá para estarlo instalando. Viene en este archivo comprimido. Bueno, lo vas a estar descomprimiendo con la herramienta que tú utilices. Te va a arrojar acá esta carpeta y cuando ingresemos en su interior vas a encontrar dos archivos. El setup es este el que hay que estar abriendo. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Una vez en esta ventana, vamos a presionar acá en el botón de Next. Le damos otra vez ahí en Next, otra vez en Next y esperamos a que termine todo el proceso de la instalación de Alt Server en el computador. Una vez que lo haga, va a estar apareciendo esta ventana y simplemente tocamos acá en Close. Lo que nos va a decir ahora es que es necesario nuevamente estar reiniciando el computador. No te puedes saltar este paso, así que tocas ahí en Yes. Si llegas a marcar luego acá en No, lo que tienes que hacer es un reinicio manual. Para aquello hay que venir acá al logo de Windows, tocamos acá en el icono de apagado y le damos allí en reiniciar. Una vez que hayamos vuelto, vamos a venir acá a la barra de tareas para asegurarnos que esté abierto iCloud y Alt Server. En mi caso, no cargó ninguno. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, venimos acá al buscador y escribimos iCloud y una vez que aparezca, lo ejecutamos allí como administrador. Una vez que aparezca, ahí lo vamos a tener con la sesión iniciada, lo vamos a estar cerrando y venimos acá a la barra de tareas y efectivamente ahí está minimizado. Luego vamos a venir otra vez acá al buscador y vamos a estar escribiendo Alt Server, que fue el programa que instalamos recién, y también lo vamos a estar ejecutando como administrador.
administrador. Y lo que va a estar ocurriendo, fíjate acá en la barra de tareas, va a aparecer este icono como el de un rombo. Y si es que lo tocamos se va a desplegar todo este menú, donde tenemos acá la opción para estarlo cerrando, estar revisando actualizaciones y la que nos importa ahora a nosotros, que es la instalación de Alstor. Ahí nos aparece el dispositivo que está conectado, así que lo vamos a estar tocando. Nos va a pedir que ingresemos ahora a nuestro Apple ID, de preferencia que sea la misma cuenta que iniciamos sesión recién ahí en iCloud para Windows. Luego le damos acá en instalar. Si te llega a aparecer este mensaje, simplemente presiona allí en aceptar hasta que tengamos finalmente la notificación acá en la parte inferior, la cual nos va a estar confirmando que se está instalando en este momento Alstor en el dispositivo. Y finalmente nos va a aparecer la siguiente notificación, la cual va a indicar que la instalación ha terminado de forma satisfactoria. Ahora, durante todo este proceso no puedes desconectar el dispositivo del computador. Ahora, si tú estás en macOS, vamos a venir acá al dock para estar abriendo todas las aplicaciones y tienes que estar escribiendo la palabra terminal. Una vez que aparezca este icono, lo vamos a estar presionando y tienes que estar pegando el siguiente código que te voy a dejar en la descripción de este video. Esto nos va a permitir la instalación de cualquier aplicación sin que macOS nos arroje ningún tipo de bloqueo o de restricción. Tocamos ahí en Enter, escribimos ahora la contraseña con la cual desbloqueamos el Mac. No te preocupes si cuando tú pulsas las teclas no se mueve el cursor, es normal, simplemente te asegura de haberlo escrito bien. Luego tocas allí en Enter y ya con esto estamos asegurados. ¿Cómo vamos a confirmar que esté funcionando bien todo este desbloqueo? Vamos a venir acá a la esquina superior izquierda donde aparece el logo de Apple y vamos a estar entrando allí a las preferencias del sistema. Luego tienes que estar yendo acá a este icono que dice en seguridad y privacidad. Una vez que ya estés dentro, tiene que estar seleccionada esta opción que ves acá que dice cualquier sitio. Eso significa que el código que ingresamos recién va todo bien con él. Luego vamos a estar regresando otra vez acá al logo de Apple, lo vamos a presionar y vamos a elegir la primera opción de acerca de este Mac y tienes que fijarte muy bien la versión que a ti te está apareciendo ahora allí. Una vez que ya tengas el número allí memorizado o escrito en algún lado, vamos a estar cerrando esta ventana y vamos a estar yendo ahora al navegador para estar descargando a Alstor. Si te das cuenta, nos dice que funciona desde macOS 10.14.4 y cualquier versión superior. Eso quiere decir de macOS Mojave hacia arriba. Si tú estás en una versión compatible, simplemente presiona acá en el botón de macOS para que empiece a bajar este archivo. Y si tú estás en una versión incompatible, te recomiendo que veas el video que está en la descripción sobre otra herramienta que se llama Sidelolly, que te va a permitir hacer lo mismo que estás viendo ahora con Alstor. Lo que vamos a hacer ahora es volver acá al Finder para estar descomprimiendo este archivo que acabamos de descargar. Le hacemos un doble clic simplemente. Una vez que nos arroje este archivo, lo que hay que estar haciendo es arrastrarlo y soltarlo acá a la carpeta de aplicaciones. Una vez que lo hayas hecho, se va a mover hasta este lugar. Luego, lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo al computador vía cable USB. Una vez que haya sido reconocido, lo vamos a estar tocando allí. Le damos acá en el botón de confiar. También le das confiar allí en la pantalla de tu dispositivo. Luego va a empezar a cargar toda la información de tu equipo y lo que tenemos que hacer es estar bajando hasta donde aparece acá la opción de mostrar este iPhone al estar en Wi-Fi. Tienes que tener marcada esta opción sí o sí. Luego presionamos acá en el botón de aplicar. Luego lo que vamos a hacer es minimizar esta ventana y vamos a estar viniendo acá a todas las aplicaciones y vamos a estar escribiendo al server para estar buscando esta aplicación. Le hacemos aquí un clic y va a estar apareciendo este mensaje. Le das acá en abrir. Luego cuando aparezca este mensaje de revisar las actualizaciones automáticamente, le vamos a dar acá en que sí lo esté haciendo y vas a ver el icono acá, este rombo en la barra de estado, que vas a encontrar las opciones similares que en Windows. Está revisando allí las actualizaciones, pero antes de ir a estar instalando Alstor, tenemos que estar instalando un plugin en el mail. Simplemente tocas en esa opción y luego le das acá en instalar plugin. Te va a permitir que coloques ahora la contraseña con la cual desbloqueamos el Mac. Le damos allí en OK y nos va a aparecer la confirmación que este plugin se ha instalado. Ahora hay que activarlo. ¿Cómo es que se hace? Presionamos acá en el botón de OK, volvemos otra vez acá a todas las aplicaciones y vamos a estar escribiendo la palabra mail para estar ingresando ahora al correo. Y luego que haya cargado, vamos a ir a la esquina superior izquierda donde aparece la palabra mail y vamos a estar tocando allí en las preferencias y estando acá en el menú de general, vamos a estar bajando hasta donde dice en administrar módulos. Vamos a pinchar en esa opción y acá va a estar apareciendo el plugin que acabamos de instalar. Lo vamos a estar allí seleccionando y le damos obviamente acá en permitir acceso y le damos ahora en aplicar y reiniciar la aplicación del correo. Una vez que haya abierto, tienes que saber que cada vez que quieras ocupar Alstor en macOS no puedes tener cerrada la aplicación del correo. Tenla abierta y minimizada y obviamente con el dispositivo conectado al computador. Luego vamos a venir acá al icono del rombo y ahora sí podemos estar yendo a instalar Alstor. Entonces seleccionamos acá el dispositivo que tenemos conectado, nos va
va a pedir que ingresemos ahora a nuestro Apple ID. Este paso es totalmente seguro, así que le damos allí en el botón de instalar. Ahora, si tu Apple ID está protegido con el doble factor de autenticación, te lo va a estar pidiendo en este momento. Tú simplemente lo agregas y presionas luego allí en continuar. Luego, cuando te aparezca este mensaje, otra vez hay que estar tocando acá en el botón de continuar. Ahora simplemente hay que esperar allí unos segundos y vas a ver a Alstor allí instalado en tu dispositivo. Ahora, de regreso en nuestro dispositivo, vamos a estar buscando la aplicación de Alstor y ahí la vamos a encontrar. Cuando la abrimos nos dice que viene de un desarrollador no confiable. Ahí aparece incluso el correo electrónico con la cual recién lo instalamos. Bueno, dice esto ¿por qué? Porque es una aplicación que no instalamos desde el App Store. Hay que darle los permisos para que pueda ser abierto. Tocamos acá en el botón de cancelar y ahora venimos acá al icono de las configuraciones de iOS. Vamos a estar ingresando a él y tenemos que estar bajando hasta donde dice acá en general. Bajamos luego hasta donde dice en administrador de dispositivos y VPN y ahí va a estar el mismo correo electrónico que ocupamos para instalar Alstor. Entonces accedemos a él y en esta parte tienes que estar conectado ya sea al Wi-Fi o a los datos móviles y luego presionas allí en el botón de confiar y luego nos aparece este mensaje. Otra vez le damos allí en confiar. Vamos a regresar ahora a la pantalla de inicio y si acá accedemos a ella, fíjate que nos va a aparecer ahora este mensaje que dice modo de desarrollador requerido. Esto lo va a solicitar solamente si es que tu equipo se encuentra en iOS 16 o en alguna versión superior. Si que tú estás en una versión inferior a iOS 16, es decir, iOS 15, iOS 14, no te va a aparecer este mensaje, pero si estás en iOS 16 o en alguna más alta, lo va a solicitar. ¿Cómo es que lo activamos? Bueno, vamos a estar tocando allí en OK, vamos a estar regresando otra vez al icono de las configuraciones de iOS y tenemos que estar bajando ahora hasta donde aparece el menú de privacidad y seguridad. Luego vamos a ir hasta el final y ahí aparece modo de desarrollador y ahí aparece apagada esa opción. Obviamente tenemos que estarla encendiendo y le decimos acá que lo esté reiniciando el dispositivo, es decir que se va a apagar y a encender automáticamente. Lo vamos a estar tocando y esperamos hasta que vuelva. Una vez que lo haya hecho, vamos a estar volviendo entonces a la pantalla de inicio de nuestro dispositivo y nos va a decir, ¿realmente quieres activar el modo de desarrollador? Obviamente vamos a tocar allí en encender y luego vamos a regresar a la aplicación de Alstor y ahora sí, podemos estarla abriendo con toda tranquilidad. Va a aparecer estos mensajes, obviamente le colocamos acá en permitir, a las notificaciones también le damos allí en permitir. Lo que tienes que hacer a continuación es ir abajo a la derecha al menú de los ajustes, las settings. Una vez que estemos allí, vamos a estar ingresando la primera opción para estar iniciando sesión con nuestro Apple ID, así que lo vamos a escribir, de preferencia que sea el mismo que hemos utilizado en el computador y tocamos luego allí en el botón de Sign In y cuando aparezca esta ventana significa que nos hemos logueado correctamente, presionamos ahí abajo en el botón de Got It y ahora tenemos que estar yendo aquí en la parte inferior al menú donde dice My Apps y tienes que estar tocando arriba a la izquierda en el signo más y tienes que estar escogiendo aquí cualquier aplicación que tú hayas descargado. Por ejemplo, vamos a estar instalando esta Dynamic Cow y esperamos a que esta barra de progreso allí finalice. Y después de un rato ahí vas a tener las aplicaciones tal como tú puedes ver. A ellas tú puedes estar accediendo también acá directamente en la pantalla de inicio y estarlas utilizando allí con total normalidad. Lo que sí te voy a estar indicando es tal como aparece acá en la aplicación de Alstor. Ahora fíjate que cada una de las aplicaciones tiene allí un botón que dice 7 días. ¿Qué significa esto? Que después de esa semana cada una de estas aplicaciones va a dejar de funcionar. ¿Y cómo puedo evitar aquello? Bueno, lo que tienes que hacer primeramente es conectar tu dispositivo al computador. Si es un Windows, recuerda que tienes que tener abierto al server y también la aplicación de iCloud para Windows, y si es macOS tienes que tener abierto al server y también lo que es la aplicación del correo electrónico. Te recomiendo que estés desactivando el antivirus o creando una excepción para el server para que la instalación de las aplicaciones se realice sin ningún tipo de error. Y luego tienes que estar presionando allí el botón de Refresh All para que esté renovando el plazo para cada una de estas aplicaciones y las puedas seguir utilizando con total normalidad. Ahora, si tú quieres estar instalando más de 3 aplicaciones, hay una forma de estarlo consiguiendo. Te voy a estar dejando este tutorial en la descripción de este video para que lo puedas estar realizando ya sea con Alstor, y también hay otra herramienta, una alternativa que se llama Sideloadly, con la cual también puedes tener más de 3 aplicaciones, así que ambos tutoriales van a estar en la descripción de este video. Ahora, si hay una aplicación que tú quieres enviar directamente a tu dispositivo a través de Alstor, ya hay una manera de estarlo consiguiendo. Acá en Windows debes presionar Shift ahí en tu teclado
y sin soltar aquella tecla vamos a venir acá a Alt Server y fíjate que ya no aparece la opción de instalar Alstor, ahora dice instalar una IPA a través del método sideload, así que simplemente hacemos clic acá en el dispositivo en el cual queremos estarlo instalando y se va a desplegar esta ventana. Tenemos que estar seleccionando la IPA que queremos instalar, le damos allí en abrir, nos va a pedir ahora que ingresemos nuestro Apple ID. Una vez que lo hayamos realizado simplemente presionamos acá en el botón de instalar. Si es que te llega a aparecer este mensaje, no te preocupes, simplemente dale acá en aceptar y seguimos esperando unos segundos. Luego nos va a aparecer esta notificación indicando que se está instalando la aplicación acá en nuestro equipo y finalmente la confirmación de que ya se encuentra lista para ser utilizada. Y lo mismo va a hacer con macOS. Si tienes un archivo IPA, una aplicación que quieres enviar a tu dispositivo, tienes que venir acá al icono de Alt Server y presionar ahora la tecla Alt. Fíjate, y sin soltarla, ahí se habilita la opción. Si la sueltas y presionas, si la sueltas y presionas, ahí va a estar Sideload IPA. Seleccionamos acá el dispositivo, se va a estar abriendo esta ventana. Tienes que estar seleccionando ahora todo lo que es la IPA que tú quieres estar instalando. La escoges allí, le das ahí en Open, te va a pedir que coloques tu Apple ID. Una vez que lo hayas escrito, presionas acá en el botón de instalar. Y cuando te aparezca este mensaje, no te preocupes, simplemente tienes que estar presionando allí en continuar. Y pasados unos pocos segundos ya vas a encontrar esta aplicación instalada en tu dispositivo. Y si quieres saber qué otras cosas puedes estar realizando con tu dispositivo gracias a Alstor, bueno, te voy a recomendar que luego que te suscribas y actives la campanita, vengas acá a mi canal a la parte superior donde aparecen las listas de reproducción. Tienes que estar buscando la que tiene el ticket verde, esta, la de tutoriales, y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño a cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo con y sin jailbreak. Así que eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.